¿Qué tal, chicos? Saludos. Como recordarán, bueno, en las ocasiones pasadas estuvimos viendo qué pasaba con los apartados que abordan la temática de las habilidades, precisamente la habilidad lectora y la habilidad verbal. Ya en la ocasión anterior tuvimos oportunidad de definir algunos de los conceptos, ¿no? Ya sea que tengan que ver con la disciplina de la lingüística y sus diferentes ramas, como algunas, como lo vimos ya en la ocasión anterior, que ya tendría que ver directamente con funciones del lenguaje, ¿no? Es importante tener estos conceptos a la mano porque bueno, ahora en el nuevo tema que tenemos en esta sesión, pues vaya, estos conceptos echamos mano de ellos, ¿no? Entonces es importante tenerlos bien a la mano precisamente para complementar la información que vamos a empezar a conocer, ¿vale? Como les decía, la sesión de hoy, la temática a trabajar es los factores de la comunicación, ¿vale? A lo mejor este tema ustedes ya lo han trabajado en otras ocasiones bajo otros nombres, ya sea bajo el proceso de la comunicación o ya sea un mapeo de las funciones del lenguaje o la descripción del circuito del habla, ¿vale? Pero vaya, de todos esos tipos de nombres que se pueda tener a este proceso, el que aborda de forma más objetiva con el fenómeno, pues vaya, es con el de los factores de la comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, ya la ocasión pasada dijimos que teníamos un concepto, recordemos el caso de lengua, que es aquel sistema de comunicación. Sí, dijimos que era un sistema de comunicación, y aquí lo tenemos, aquí tenemos el concepto de sistema, pero bueno, hay que recordar que que sí, un sistema involucra también desde otra perspectiva, pues una serie de pasos o un proceso, ¿vale? Entonces, el tema que vamos a abordar hoy se cifra más bien, sí, en el concepto de un sistema, pero bajo las especificaciones de ver cómo es que funciona ese proceso, ¿no? Ok, entonces vean, nosotros tenemos los factores de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos base que intervienen en los factores de la comunicación? Bueno, pues tenemos, para empezar, tenemos el concepto de emisor, el concepto de receptor, ¿no? Que de alguna u otra forma ya sabemos que estos se intercambian, ¿no? O sea, cuando este es emisor, este es receptor. Cuando este, de ser receptor, vuelve a emitir mensajes, pues bueno, se está volviendo emisor y por lo tanto hay un intercambio entre esos papeles, ¿no? ¿Cuál es el otro elemento que es indispensable en exactamente los factores de la comunicación? Bueno, indispensabilísimo, el mensaje, ¿no? Después tenemos otro elemento que vendría siendo el canal, ¿ok? Después tenemos un elemento que lo podemos encontrar de dos modos. Puede ser el contexto o el referente, ¿no? Que son aquellos elementos que circundan nuestro proceso de la comunicación, ¿no? O que bueno, que son los factores que integran el proceso. Y también tenemos el código, ¿ok? Bueno, en este momento no tenemos como las flechitas que indican de qué va el proceso, pero ustedes lo tienen más o menos identificado, ¿no? ¿De qué va? Lo que está tratando de hacer este esquema, por así decirlo, es dar a conocer la función básica que tiene todo proceso comunicativo, ¿no? Ya sea precisamente lingüístico, sí, pero ya sea escrito, oral, vaya, en cualquier fenómeno en el que haya una intervención del proceso de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las partes que integran? Tenemos de nuevo, tenemos alguien que emite un mensaje, después alguien que recibe ese mensaje, el mensaje mismo como tal, después tenemos cuál es la vía por la cual viaja ese mensaje, pues es el canal, ¿ok? Todo mensaje funciona a partir de un sistema de comunicación. ¿Cómo se llama ese sistema o cómo lo tenemos entendido por su denominación? Como código, ¿no? Tenemos el código y bueno, aquello que circunda o en el cual o el espacio en el cual se desarrolla el proceso se puede entender como contexto o como referente, ¿no? Entonces tenemos otra vez los elementos que aluden al espacio del proceso de la comunicación, que es el contexto del referente, ¿no? El,
la vía por la cual circunda el mensaje que queremos comunicar, que es el canal, cuál es el mensaje en sí, que por lo tanto se llama mensaje, y bueno, el tipo de sistema por el cual el mensaje se está haciendo llegar, que es el código, ¿ok? A lo mejor ustedes ya tenían conocimiento de qué iba más o menos este proceso. Ahora, ¿qué es lo relevante en esta sección? Bueno, nosotros la ocasión pasada revisamos las funciones de la lengua, ¿no? Que son estas que tenemos aquí. Teníamos a la referencial, tenemos a la función apelativa, tenemos a la función fática, tenemos a la función poética y tenemos a la función metalingüística. Es importante tener estos conceptos porque, bueno, esta teoría sí ya ha sido desarrollada por muchos otros investigadores o por muchas otras personas acercadas al concepto de la comunicación, pero hay un personaje que colaboró precisamente a definir aspectos relevantes que tiene sí el proceso de la comunicación, pero vaya, explicando las funciones del lenguaje. ¿Cómo es esto? Bueno, por ahí del siglo XX, a mitades del siglo XX, hay un personaje en Rusia que se dedica precisamente a hacer estudios del lenguaje. Este personaje se llama Roman Jakobson. ¿Ok? ¿Qué hace Roman Jakobson? Bueno, él como lingüista describe que dentro del fenómeno o del proceso de la comunicación, vaya, tenemos una serie de niveles, ¿no? Niveles de análisis. El primer nivel, dice él, es el nivel técnico, ¿ok? El segundo nivel que tiene de análisis el proceso de la comunicación es el nivel semántico. Y por último tenemos al final el proceso pragmático, ¿ok? ¿De qué van estos niveles de análisis? Bueno, lo que dice Jakobson es que este esquema de la comunicación, del proceso de la comunicación, lo que hace es precisamente abordar algunos de esos tres niveles, ¿no? Dentro del proceso de la comunicación. El técnico pues tendrá que ver con aquellos aspectos bien concretos, por supuesto, bien formales, ¿no? Que vengan tangibles en el proceso de la comunicación y que puedan arrojar datos, ¿no? El nivel semántico, bueno, tendrá que ver con las significaciones que el proceso esté produciendo y que son interpretables, ¿no? Y que únicamente, bueno, no aparecen como tal en concreto en el proceso, pero son producto de la interpretación, ¿no? Y bueno, ya el nivel pragmático a lo que alude pues es a ese nivel en el que hay elementos en el proceso de la comunicación que te invitan a un actuar, ¿no? O sea, ya no son ideas ni conceptos, ya es la traducción a un movimiento físico concreto del sujeto que habla, ¿no? Ahora, Roman Jakobson, la aportación más importante que hace al proceso de la comunicación es que vincula las funciones del lenguaje dentro del proceso de la comunicación. ¿Cómo es esto? Bueno, él dice que la función referencial predomina en el proceso de la comunicación o en el fenómeno de la comunicación respecto del contexto, ¿no? Él dice que cuando el mensaje se cifra o tiene mayor importancia respecto del contexto, es cuando se cumple la función referencial, ¿vale? Cuando el mensaje del proceso de la comunicación se cifra en el receptor, o sea, todo el proceso de la comunicación está cifrada únicamente en el receptor, ahí es cuando dice Jakobson que el proceso de la comunicación se tilda a la función apelativa, ¿no? Porque lo más importante que se tiene ahí en el proceso es ¿quién? El receptor. Y ahí está la parte de la persuasión, ¿no? La referencial, que es la función objetiva, que es únicamente querer informar, sí, está en el contexto porque dentro del proceso de la comunicación la información siempre va a ser objetiva y concreta respecto de un contexto, ¿no? ¿Cuál es la siguiente función de la lengua que aparece en el proceso de la comunicación? La función fática. ¿Dónde aparecería dentro del proceso de la comunicación la función fática? Cerca del canal. ¿Por qué? Porque recuerden, la función fática de la lengua es aquella en la que tratas de verificar que la persona con la que te estás comunicando sigue en comunicación contigo. Por lo tanto, verificas el canal. Por lo tanto, la función fática de la lengua obviamente se cifra en el apartado del canal del proceso de la comunicación. ¿Ok? Cuando el mensaje se cifra en el mensaje mismo, es cuando Jakobson dice
que predomina la función poética, ¿no? Porque lo más relevante dentro del proceso de la comunicación, pues viene siendo como tal el mensaje que queremos dar, ¿ok? Y bueno, ya por último tenemos la función metalingüística, que si bien sí se está cifrando dentro del contexto de la comunicación, honestamente recordemos que la función metalingüística es cuando el lenguaje pretende explicarse a sí mismo utilizando el lenguaje mismo, ¿ok? Por lo tanto esa función aparece pues sí inmiscuida dentro del contexto del proceso del mensaje, pero sí cifrado más bien en el mensaje y en el canal, ¿no? Es ahí donde tenemos la aparición de la función metalingüística. Recapitulando un poco lo que acabamos de revisar, bueno, en esta sesión en esta sesión de hoy, lo que abordamos fueron precisamente los factores de la comunicación, ¿no? O precisamente la comunicación vista, sí, como sistema, pero cifrada en la parte de su proceso, ¿no? De qué forma los elementos que componen al sistema de la comunicación están trabajando, ¿no? En pro de un objetivo común, que es comunicar, ¿ok? Dentro de los factores de la comunicación o dentro del circuito del habla o dentro del proceso de la comunicación, pues bueno, tenemos diferentes elementos, ¿no? Que es el emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un contexto o referente y un código. De nuevo, ¿cómo se explica el mapeo? Bueno, tenemos alguien que emite un mensaje, alguien que lo recibe, el mensaje mismo como tal. ¿El mensaje dónde viaja? Bueno, hay un canal en específico por el cual el mensaje pues se transporta. También tenemos el contexto del referente, que es el lugar o la situación en la que precisamente se desenvuelve el fenómeno de la comunicación. Y también tenemos el código, ¿no? Que es el tipo de sistema por el cual se hace llegar el mensaje, ¿vale? A grandes rasgos, esto es el contenido que tiene que ver con el apartado de los factores de la comunicación. Yo te pido que veas varias veces este video para que veas las especificaciones de las funciones y la tarea que llevan a cabo como tal, cada uno de estos elementos. ¿Y qué te recomiendo? Esto es basiquísimo del examen, ¿no? O sea, en el examen de Comipems, algo que sin duda te van a preguntar es precisamente qué pasa con las funciones del lenguaje o de la lengua, y también qué pasa con el factor o con el proceso de la comunicación, ¿vale? Entonces, ¿qué son conceptos claves que tienes que aprender de cada uno? De las funciones de la lengua, igual, acordarte cuál es la función referencial, cuál es la función poética, apelativa, metalingüística, fática, ¿vale? Y dentro de los factores de la comunicación o dentro del proceso de la comunicación, conceptos claves son emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, referente o el código, ¿ok? Yo te voy a dejar de nueva cuenta en el apartado de los archivos del grupo, pues la actividad que respecta a esta sesión. Por lo tanto, ahí me vas a ayudar a responder las actividades y durante la hora que tenemos de trabajo, pues bueno, yo te ayudo a resolver las dudas que tengas, ¿vale? Por mi parte, pues bueno, sería todo. Muy feliz semana y nos vemos pronto.